que tiene que ver con este pequeño estudio que yo hice. Y esto tiene que ver con justamente las palabras de Jesucristo, de Mateo 24, que vamos a abrir la Biblia en Mateo 24, y que no sé si a alguno le pasó, pero a mí me ha pasado que conversando con algunas personas hablamos sobre este capítulo en particular. Mateo 24 creo que es uno de los capítulos que todos nosotros los creyentes hemos leído más de una vez y hemos indagado a ver qué tiempo en particular está hablando Mateo 24. Esta es una charla que Jesús tiene con sus discípulos. Dice Mateo 24, verso 1 y 2, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús le decía a sus discípulos que todo ese edificio que ellos veían, que aparentemente desde el lugar donde ellos estaban, que era el Monte de los Olivos, podían ver perfectamente el templo, con sus piedras, con sus decorados, con su magnitud, con su amplitud. Decía Jesús: acá no va a quedar piedra sobre piedra. Y esto motivó a los discípulos de Jesús a hacerle la siguiente pregunta. Vamos al verso 3, dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, esta charla que tuvo Jesús con sus discípulos motivó a los discípulos a preguntarle cuándo iban a hacer esas cosas. Y yo creo que todos nosotros conocemos bien lo que son las señales que le da Jesucristo sobre el indicio de cuándo iban a hacer esas cosas que Jesús hablaba de que iba a ser el templo destruido y que a la vez iba a ser el momento de su venida. Por ejemplo, en el verso 6 al 8 dice: oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores de angustia. Entonces, como muestra esta charla que tenía Jesucristo, estas eran las señales que anunciaban su regreso y el fin del ciclo o de la edad, o como mucha gente dice, el fin del mundo. Pero a mí me pasó que algunas personas que no creen en la Biblia cuestionaban estas señales del fin que Jesús había hablado, porque dicen muchos que en realidad hambres y guerras y pestes siempre ha existido en la historia de la humanidad. Y es verdad, es cierto, esto siempre ha existido. Pero también tenemos que pensar de que como cristianos, la gran mayoría de los cristianos siempre han aplicado a través de la historia del cristianismo estas palabras a su propio tiempo. O sea, hace 200 siglos los cristianos decían que era el momento en que se estaban cumpliendo las palabras del tiempo del fin que habló Jesucristo en Mateo 7, 6 de Mateo 24, 6 al 8. Porque en realidad la iglesia siempre espera que se cumplan estas señales a su debido tiempo. Pero, ¿cómo nosotros podemos determinar que estas señales que habló Jesús, de que iba a haber guerras, terremotos, hambre, pestes, se aplican realmente a nuestro tiempo y no es otra falsa alarma, por decirlo de alguna manera, de que estamos viviendo en el tiempo de las señales del fin del mundo o de la edad o del fin de la maldad? La realidad es que nosotros sí creemos que estamos viviendo en este periodo donde anuncia la venida del reino de Jesucristo. Como dije, siempre hubo guerras,
siempre hubo terremotos. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que estas señales se están cumpliendo ahora y que están aplicando a este tiempo en particular en que nosotros vivimos? Hay una clave. ¿Sabe cuál es la clave? La clave está en el verso 32 y 33 del capítulo 24. Mateo 24, verso 32 y 33, dice Jesús: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros, cuando veis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Entonces, lo que está mostrando Jesucristo, como indicio de que nosotros estamos viviendo en el tiempo realmente antes de la presencia de Cristo, de la venida de Cristo con su reino, es ver la higuera, como dice Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versos 29 al 31. Lucas capítulo 21, versos 29 al 31 dice: también le dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces, como dijimos, la clave para entender de que este tiempo del fin, de las señales del fin, están ocurriendo en nuestro tiempo, es la ilustración de la higuera. Entonces, la higuera es la figura del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Vamos a abrir la Biblia en el profeta Oseas, uno de los profetas menores. Cuando llegamos al libro de Daniel, el próximo es el profeta Oseas, capítulo 9, verso 10. Oseas, capítulo 9, verso 10, dice: como uvas en el desierto, hallé a Israel como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal de Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que lo amaron. Lo que quería resaltar con este texto es que Dios identifica al pueblo de Israel como la higuera y que Jesús habló de esa higuera que iba a brotar, que iba a reverdecer. Vamos a abrir la Biblia en Jeremías, capítulo 24. Jeremías, capítulo 24, verso 5. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Entonces, la figura de la higuera representa al pueblo de Israel. Por eso Jesús dice que nosotros deberíamos mirar la higuera. Y la higuera se refería al pueblo de Israel. Entonces, la clave para determinar de que estamos viviendo realmente en el tiempo del fin, según lo que decía Mateo 24:14, era la higuera. ¿Por qué esto? Porque en el año 70 los romanos invadieron Jerusalén, destruyeron el templo y dispersaron a Israel. El pueblo de Israel se fue dispersando por todo el mundo. Y el pueblo de Israel perdió su independencia en ese momento, ya no tenía una patria. Siempre a partir del año 70 Israel fue ocupada por diferentes naciones, por diferentes imperios.
Y había perdido su identidad, su independencia, ya no tenían un país propio, siempre habían sido un pueblo subyugado por otras naciones. Eso pasó en el año 70. Pero sin embargo, las profecías de la Biblia mostraban de que Dios tenía un propósito para Israel. Vamos a ver lo que dice Jeremías, capítulo 29. Jeremías capítulo 29, verso 14. Dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Entonces, la promesa que había hecho Jehová a Israel era que los iba a reunir de todas las naciones. Vamos a abrir la Biblia ahora en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, verso 24. Dice así: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Entonces, las señales del fin tenían que ver con la higuera. Como dijimos, la higuera representa al pueblo de Israel. Entonces, para que se cumplieran todas estas señales, la clave era que Israel volviera a estar en su tierra tal cual lo prometía, y eso encajaba con que las señales del tiempo del fin estaban ocurriendo en el tiempo en donde Israel iba a volver a su tierra. La historia habla de que en el año 1878 se estableció en Palestina la primera colonia judía. Fue un pequeño comienzo. Esa pequeña colonia judía se llamaba Petah Tikvah, que significa puerta de esperanza. Ese nombre está tomado del profeta Oseas. Vamos a abrir la Biblia en Oseas nuevamente. Recuerde que Oseas está al final del libro de Daniel. Oseas capítulo 2, verso 15. Dice: y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puertas de esperanza, y allí cantarán como los tiempos de su juventud, como el del día de la subida a la tierra de Egipto. Entonces, como dijimos, Jesús mencionaba de que la higuera iba a reverdecer y que la higuera representa a Israel, y ese es el indicio de que estamos viviendo en el tiempo antes de la presencia del reino de Cristo en funcionamiento. En el año 1878 se estableció la primera colonia en Palestina. En el año 1896 comenzó un movimiento político que se había puesto como objetivo que Israel volviera a su tierra. Ese se llamó el movimiento sionista. Entonces, en 1800 ya empezaba a formarse la idea de que Israel iba a volver a su tierra. Pero Israel todavía no tenía un lugar propio, sino que era una nación que estaba ocupada por otras naciones. En 1917, en Palestina estaba el Imperio Británico, y se habían propuesto en ese momento que Palestina, o se recomendaba, mejor dicho, que Palestina volviera a establecerse como un estado judío. El gobierno británico estaba gobernando en ese lugar y ellos proponían en 1917 que Palestina sea de nuevo el hogar de los judíos expatriados que no tenían su propia nación. Y si relacionamos al pueblo de Israel con la higuera que iba a florecer, como dijo Cristo,
tenemos que recordar que el 14 de mayo de 1948 fue establecida la Declaración de Independencia de Israel. Entonces, lo que podemos ver es que la higuera que mencionó Jesús, que nos mostraba de que el reino estaba cerca, había reverdecido. El 14 de mayo de 1948 se fueron cumpliendo las palabras de Cristo de que la higuera iba a reverdecer. Las hojas de esta higuera iban a brotar nuevamente. Y como dice Jesús, cuando veía la higuera, nosotros que estaba poniéndose verde, sabemos de que el verano está cerca. Entonces, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel que iba a reverdecer, iba a tener su propio lugar, su propia nación, tenemos que saber de que ahora sí estamos viviendo en el tiempo en que el reino de Jesucristo se está acercando. Entonces, esta vez no tenemos una equivocación, no podemos decir esto siempre pasó, porque se están cumpliendo las profecías y el hecho de que Israel tenga su propia nación hoy día es una demostración de que las palabras de Cristo se están cumpliendo en nuestro propio tiempo. Nosotros somos testigos de las profecías que se están cumpliendo acerca de las señales de la venida del reino de Jesucristo. Y como dijimos, Israel es parte de esa señal. Nosotros podemos hoy asegurar de que Israel está cumpliendo las profecías. Vamos a ver lo que dice en Mateo 24:32, las palabras de Cristo. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Entonces, no hay una equivocación. No es que nosotros vamos a decir siempre pasó esto de que hubo guerras, terremotos, y que siempre los cristianos dijeron este es el momento del fin, el tiempo del fin. No, tenía que pasar la profecía de la higuera, y esta higuera representaba al pueblo de Israel reunido de nuevo en su tierra. Entonces, lo que podemos ver es que no hay duda para nosotros de que estamos viviendo en este tiempo tan particular que nos muestra que el reino de Jesucristo está cerca. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que actuar sabiendo de que estamos viviendo en los últimos días de este mundo malvado, de que estamos viviendo a las puertas del reino de Jesucristo? Bueno, vamos a abrir la Biblia en Mateo 24:42. Dice Jesús para nosotros: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Lo que nos dice Jesucristo es que si nosotros sabemos que estamos viviendo en el momento previo a la venida de su reino, lo que tenemos que hacer es ser personas vigilantes. Es cierto, no sabemos el día y la hora, pero lo que nos anima Cristo a cada uno de nosotros es de ser personas vigilantes. El verso 44, palabras de Jesús, dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces nosotros tenemos que ser personas que estamos atentas, preparados para la venida de Cristo. Una de las frases que a mí me gusta decir es: tenemos que pensar de que el reino de Cristo viene mañana. Ese es un pensamiento motivador para nosotros de estar vigilantes, esperando que el reino de Cristo se establezca sobre la tierra. También tenemos que preocuparnos por edificar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra relación, profundizar nuestra relación con Jehová y con Cristo. Eso es lo que tenemos que ir haciendo cotidianamente, sabiendo de que ahora sí estamos viviendo en los últimos días de este mundo malvado. Vamos a abrir la Biblia en Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. Dice el apóstol Pablo:
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdidas por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura lo tengo como basura para ganar a Cristo. Entonces, Filipenses capítulo 3, 7 y 8 nos anima a poner nuestra confianza no en las cosas materiales, sino en nuestra fe en Jesucristo, nuestra confianza en Jesucristo, y sabiendo que la vida pasada no tiene valor, sino lo que tiene valor para nosotros es nuestra relación con Jehová y la esperanza que tenemos de ser coherederos junto con Cristo. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, ahora el verso 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces nosotros sabemos muy bien ahora y tenemos esta prueba de que estamos viviendo en el tiempo del fin del mundo malvado, de que el reino de Jesucristo, junto con el galardón que va a dar a cada uno de los creyentes, se está acercando. Entonces nosotros tenemos que seguir las palabras de Cristo de velar, las palabras de Cristo de estar preparados, las palabras de Pablo a los filipenses, de dejar nuestra vida pasada, tenerla como basura para ganar el amor a Cristo y el amor a Dios. Y como dice también, seguir el camino del supremo llamamiento que Dios nos ha llamado y que esa sea nuestra meta en nuestra vida espiritual. Creo que a través de este estudio que hemos tenido esta noche podemos decir de que no hay duda de que Israel es el reloj de Dios. El hecho de que el pueblo de Israel hoy día tenga su propia nación es el cumplimiento de que Dios había cumplido su palabra de traer de nuevo el pueblo de Israel a su tierra. Entonces, el hecho de que Israel hoy tenga su tierra es el cumplimiento de la palabra de Cristo de que la higuera iba a brotar, y que así como el verano está cerca cuando la higuera brota, nosotros también sabemos de que el reino de Cristo está cerca. Entonces, si alguno nos dice esto sucedió siempre, o todos los cristianos siempre pensaron que era el fin del mundo, bueno, nosotros podemos decir de que no siempre fue así y que faltaba cumplirse esta parte de las profecías. Nosotros hemos sido testigos de este cumplimiento de las profecías, y esto nos asegura a nosotros de que estamos viviendo cada día más cerca del reino de Jesucristo. Y que esto nos motive todos los días, hermanos, a profundizar el amor que tenemos por Jehová, el amor que tenemos por Cristo, nuestra fe que tenemos en los caminos de nuestro Padre Celestial, en su plan de salvación al cual nosotros hemos sido invitados a ser coherederos con Cristo, y que esto nos motive todos los días a tener una profunda relación con nuestro Padre Celestial.